Vamos a resolver el ejemplo 10.2. Se habla de una turbina de impulso o una turbina Pelton. Se indican algunas especificaciones, potencia a ser desarrollada, salto, velocidad rotacional, relación de diámetros, eficiencia hidráulica y coeficientes de velocidades, así como relación de velocidades. Bueno, entonces déjenme anotar todos estos datos, tengan a la mano los apuntes que nosotros tenemos del formulario que generamos la clase pasada. Vamos a necesitarlo. Y bueno, para los que no han visto, pues una turbina Pelton pues tiene esta naturaleza. Vamos a obtener estos parámetros que nos pide el problema: el número de chorros, el diámetro de cada chorro o de cada propulsor, el diámetro del rodete o de la rueda y la cantidad de agua requerida. Entonces, la cantidad de agua requerida se refiere al flujo volumétrico. Entonces, déjenme anotar estos datos que están en los primeros puntos y ahorita los anotamos en el pizarrón. El primer dato que menciona el problema dice que es la potencia que debe de desarrollar la turbina. Entonces, habíamos indicado que la letra que utilizábamos era P subíndice N. Esto es igual a 6,000 kilowatts, según nos dice el documento, 6,000 kilowatts. Vamos al siguiente. El siguiente dato dice el salto disponible es de 300 metros. Les recuerdo, el salto disponible está indicado con la letra H. Su unidad es metros. Ya tenemos ahí dos de los tres parámetros. El que sigue es la velocidad. Tengan a la mano los apuntes. La velocidad, la que rota en revoluciones por minuto, pues es este dato: velocidad del rodete o wheel speed. Aquí tenemos, a este documento le faltan las unidades habituales. Bueno, puede haber varias unidades en las que se represente la misma magnitud. Sin embargo, eso ya lo vimos en el repaso de mecánica de fluidos. Esto nos da cierta intuición. Entonces, anotemos el siguiente dato: N mayúscula, que es la velocidad rotacional en revoluciones por minuto. Este dato es igual a 550 metros. Y vamos a ver el siguiente dato. Viene escrito en una forma un poco menos intuitiva. Dice la relación del diámetro del jet con el diámetro de la rueda. Esas dos magnitudes pues son la D mayúscula y la D minúscula. Estas dos, diámetro del chorro y diámetro del rodete. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el documento. La relación del diámetro con respecto al diámetro de la rueda es 1/10. El diámetro es el diámetro del chorro es la D minúscula y el diámetro de la rueda es la D mayúscula. Entonces, esta relación tenemos que escribirla con esta D sobre D mayúscula. Decía que era igual a 1/10. Habitualmente, esto es importante que lo analicemos. Habitualmente, esta relación nos la indican de forma invertida, es decir, la relación del diámetro de la rueda con respecto al diámetro del chorro. Eso es en la letra, le llaman relación de diámetros. Y observen que está aquí en el punto número 9. Y observen cómo está al revés de lo que nosotros escribimos en el pizarrón. En el pizarrón escribimos D minúscula sobre D mayúscula. Aquí está D mayúscula sobre D minúscula. Entonces, ¿cómo detecté fácilmente que estaban al revés? Pues el valor que habitualmente sale para esta M es un valor que está entre 10 y 24. Es un valor adimensional, la relación de diámetro. Sin embargo, aquí pues dice que tiene una relación de 1 a 10. Pues piénselo también, pues no tiene mucho sentido que el diámetro del chorro sea 10 veces mayor que el diámetro
el diámetro del rodete. El diámetro del rodete, pues les recuerdo, es la distancia que hay desde aquí hasta acá. El diámetro del chorro, pues es el diámetro que tiene este chorro que avienta esta boquilla. Entonces es una circular, es un valor circular. Entonces no tiene sentido que esto sea 10 veces más grande que el rodete, pues simplemente inundaría la turbina. Así que presten atención a ese detalle, que no lo entrega los problemas necesariamente en el orden que dice aquí como M. Tenemos que sacar un entendimiento de esa relación de diámetros, cuál es el grande y cuál es el chico. Bueno, entonces ahí tenemos esa relación de diámetro. Vamos al siguiente dato. La eficiencia hidráulica 0.85, el coeficiente de velocidad CV 0.98 y vamos, bueno, déjenme anotarlos esos dos. La eficiencia hidráulica está expresada con esta letra, decía 0.85 y el coeficiente de velocidades CV es igual a 0.98. Y bueno, vamos a ver el otro dato que tenemos a nuestra disposición, la relación de velocidades. La relación de velocidades, habíamos visto que el libro lo expresaba con una letra Rho minúscula. Aquí simplemente utilizamos la letra F minúscula, 0.46. Habíamos dicho que el valor que buscábamos siempre que estuviera esa relación de velocidades era el 0.5, porque era el punto de máxima extracción de energía, de máxima eficiencia. Sin embargo, pues esto seguramente es una turbina instalada que pues en la realidad pues no van a tener esa relación de velocidades perfectas. En la realidad pues va a ocurrir que este valor va a ser un poco menor, va a estar entre 0.46, 0.48. Este es un valor bastante limitado. O sea, si aquí nos salió un valor de 0.5, pues es bueno, si nos sale por arriba de 0.5, pues es un valor que claramente indica que algo está mal en el problema. Así que este valor debe estar rondando entre 0.46 hasta 0.48, o si el problema nos pide que diseñemos la turbina, vamos a asumir que este valor es de 0.5 como lo hicimos en el problema de la clase pasada. Entonces, vamos a indicar esta relación de velocidades como F es igual a 0.46 y bueno, vamos a escribir aquí todas las magnitudes que nos pregunta. Nos pregunta el número de jets, o sea, N minúscula es el número de jets, el número de chorros, no los conocemos, queremos conocerlos, el diámetro de cada jet, o sea, el diámetro menor de cada jet, no lo conocemos tampoco, pero bueno, aquí hay una pista de qué tamaño podría tener. También nos pregunta el problema el diámetro del rodete, es decir, el diámetro con la letra D mayúscula, tampoco lo conocemos, también lo queremos conocer. Bueno, pues también aquí tenemos una pista al respecto de esa relación de diámetros. Y finalmente, la cantidad de agua. Esto representa el flujo volumétrico de todo el sistema. El flujo volumétrico también lo queremos saber. Entonces, tenemos 4 incógnitas. Vamos a tratar de resolver este problema. Entonces, déjenme mostrarles las ecuaciones para que podamos tratar de sacar un entendimiento de qué es lo que podemos obtener. Entonces, vamos a ver si nos vamos por orden. Nos pregunta primero el número de chorros. Entonces, aquí está la ecuación del número de chorros. No aparece este número de chorros en ninguna otra ecuación. Si ustedes revisan, no aparece en ninguna ecuación. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos para obtener el número de jets o el número de chorros es aplicar esta ecuación. Sin embargo, para aplicar esta ecuación necesitamos el flujo volumétrico. Y bueno, el flujo volumétrico también es una constante, un valor que no conocemos. Así que, pues entonces no podemos empezar a resolver el problema mediante resolver la ecuación del número de chorros. Entonces ahí hay que observar
todas las ecuaciones, no podemos obtener el número de jets porque no conocemos tampoco el flujo volumétrico. Entonces, ¿cuál será el que nosotros podemos obtener? El flujo volumétrico, vamos a ver si lo podemos obtener. El flujo volumétrico es área por velocidad. Sin embargo, si nosotros habremos de conocer el área, significa que conocemos el diámetro del chorro. Sin embargo, el diámetro del chorro también es un valor desconocido. Observen ahí, el diámetro del chorro es la letra D minúscula, también es un dato que nos está preguntando el libro. Entonces, todo parece indicar que el dato que nosotros debemos de conocer directamente es ese primero, antes que conocer el flujo volumétrico y antes que querramos conocer el número de chorros, tenemos que conocer el diámetro del chorro. Entonces, vámonos a las ecuaciones del diámetro del chorro. Observen que el diámetro del chorro nos dice aquí que se indica en los diseños o se obtiene de otras ecuaciones en las que aparece. Entonces, pareciera que nos topamos nuevamente con un camino sin salida. Sin embargo, aquí vean la nota que dice se obtiene de otras ecuaciones en las que aparece. Entonces, vamos a ver, al parecer el diámetro del chorro pues aparece en esta ecuación. Sin embargo, pues no conocemos ni el flujo volumétrico ni el número de jets, pero sí aparece en la relación de diámetros. La relación de diámetros sí la conocemos, pero no conocemos el diámetro del rodete. Entonces, seguimos rastreando sin éxito en dónde empezar. Este es un problema bastante confuso en el sentido de dónde tenemos que empezar. Bueno, entonces vamos a ver si en otra ecuación podemos obtener el diámetro del rodete. El diámetro del rodete, pues nuevamente aparece la misma indicación, se indica en los diseños, aparece en otras, o hay que obtenerlo en otras ecuaciones que aparecen. Y en la otra ecuación en la que aparece el diámetro del rodete es esta que está aquí. Vamos a ver si en esta la podemos resolver. Conocemos el número de revoluciones por minuto o la velocidad rotacional en revoluciones por minuto, sí lo conocemos, pero no conocemos nuevamente la velocidad del bucket o la velocidad de las cucharas. Entonces, esto está empezando a ser bastante complicado. Tenemos que rastrear nuevamente a esta velocidad del bucket, a ver dónde aparece. Observen que aparece aquí en esta ecuación, que es la ecuación de la relación de velocidades. La relación de velocidades F, ese sí es un dato que conocemos. F es igual a 0.46, sin embargo, no conocemos la velocidad del chorro. Entonces, vamos a ver nuevamente si la velocidad del chorro la conocemos en algún otro lugar. Vamos a ver que la ecuación de la velocidad del chorro, aquí está. Vamos a ver si finalmente podemos obtener esta velocidad del chorro. Dice que es igual al coeficiente de velocidades. El coeficiente de velocidades CV lo conocemos, dice 0.98 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el salto. Entonces aquí se ve prometedor. La gravedad la conocemos, el salto también lo conocemos. Entonces el salto dice que es 300 metros. Entonces finalmente tenemos una ecuación y una sola incógnita. El primer dato que podemos obtener de este problema es la velocidad del chorro, es decir, V subíndice 1. Entonces vamos a empezar, vamos a escribir la ecuación. La velocidad del chorro es igual al coeficiente de velocidades por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el salto. Preparen sus calculadoras para que me ayuden con estas operaciones. CV lo encontramos, dice 0.98, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. La gravedad, pues 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo multiplicamos por el salto. El salto es un dato que nos proporciona el problema. H es 300 metros. Cerramos el paréntesis y cerramos la raíz cuadrada. ¿Me ayudan con esta operación, muchachos? ¿Cuánto nos dio como resultado?
Indican en el chat 75.2. La unidad está en metros sobre segundo. Aquí están 9.81, está en metros, exacto en metros. La raíz cuadrada de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado es metros sobre segundo. CV es adimensional. Entonces ya tenemos el primero de los valores que habíamos dicho. Entonces vamos a hacer en retroceso, vamos a hacer el mismo camino de retroceso hasta que obtengamos los valores que nosotros necesitamos. Primero, B1 ya lo conocemos, dijimos que habíamos llegado a B1 porque no lo conocíamos en esta ecuación. Entonces vamos a escribir esta ecuación, la de relación de velocidades, y ahora vamos a poder obtener la velocidad del bucket o de las cucharas. Entonces dice así, la relación de velocidades es igual a la velocidad del bucket entre la velocidad del chorro. Si despejamos para el valor que no conocemos, conocemos F y conocemos la velocidad del chorro, entonces podemos conocer la velocidad del bucket o de las palas o de las cucharas. El despeje nos queda F por velocidad del chorro. Voy a sustituir F es igual a 0.46 que multiplica a la velocidad del chorro. La velocidad del chorro la acabamos de obtener, 75.2 metros sobre segundo. ¿Me ayudan con esta operación, muchachos? 34.6 dicen en el chat. 34.6 metros sobre segundo. Bueno, estas velocidades sí me parecen razonables. Habíamos dicho que estaban arriba de 60 metros sobre segundo las velocidades de los chorros. Hay algunos chorros que pueden llegar hasta 100 metros sobre segundo, pero lo que sí es que este debe ser cerca del doble de la velocidad de la velocidad tangencial de las palas, o velocidad del bucket, o velocidad de las cucharas. Así es como nos referimos a esta VP. Y bueno, entonces nuevamente veamos el documento. Después de esta F, habíamos visto que proveníamos de esta ecuación, ¿verdad? De la velocidad del bucket es igual a pi por diámetro del rodete por velocidad rotacional. Aquí el que queríamos obtener es el diámetro del rodete. Entonces voy a escribir esta ecuación y voy a resolverla para el diámetro del rodete. Entonces dice así, la velocidad de las palas es igual a pi por el diámetro del rodete por la velocidad rotacional entre el factor de conversión de 60. Entonces ahora tenemos que despejarla porque lo único que no conocemos es el diámetro del rodete. Vamos a despejarla para el diámetro. Me dicen si me equivoco en el despeje, en la solución. Es la velocidad del bucket por 60 entre pi entre la velocidad rotacional de la turbina. ¿Está bien el despeje, muchachos? Bueno, pues vamos a darlo por bueno. Por ahí dicen en el chat que sí se ve bien. Vamos sustituyendo todos estos datos, ya los conocemos. La velocidad del bucket, dijimos que era 34.6, la voy a poner aquí, 34.6 metros sobre segundo. Lo multiplico por el factor de conversión 60, divido entre pi y divido entre la velocidad rotacional del rodete, 550. Bueno, aquí está mal escrito. Esta N mayúscula, la unidad de N mayúscula no es metros, es revoluciones por minuto. Entonces, déjenme aquí hacer la corrección, revoluciones por minuto. Y bueno, esta N mayúscula dice 550 revoluciones por minuto. ¿Me ayudan con esta operación, muchachos? El diámetro del rodete, ¿cuánto nos va a quedar como resultado? $1.20, dicen por ahí en el chat. 1.20, esto está en metros. Ya tenemos el diámetro del rodete. Ahora nos falta el diámetro de la boquilla. Entonces, el diámetro de la boquilla pues va a salir de esta ecuación. Voy a despejarla y voy a indicar aquí que estoy despejando y voy a obtener de
minúscula, entonces esta que está dividiendo pasa multiplicando, entonces D minúscula va a ser igual a 1 entre 10 que multiplica a el diámetro. Voy a ponerlo aquí, el diámetro del rodete. Entonces simplemente sustituyo 1 entre 10 que multiplica a 1.20 metros. Entonces, ¿esto cuánto nos da como resultado? 1.20 entre 10, pues nos da 0.12. Esta ecuación sí me da la mente para poder resolverla directamente. 0.12 metros, que corresponde con lo que habíamos dicho, ¿no? Que el diámetro del rodete debe ser aproximadamente entre 10 y 24 veces el diámetro del chorro. Esa relación de diámetros es importante en el diseño de turbinas. Entonces, ahora que tenemos ese dato, vámonos nuevamente de reversa como empezamos. Habíamos obtenido el diámetro del rodete. Ahora vamos aquí, ahora que ya conocemos el diámetro del chorro. Entonces, ahora tenemos que buscar una solución para obtener el flujo volumétrico del sistema o algunos de los datos que nosotros podamos resolver de algunas ecuaciones. Bueno, habíamos dicho que podíamos pensar que íbamos a resolver el flujo volumétrico, que podíamos obtenerlo mediante esta ecuación del principio de continuidad, porque nosotros ya tenemos el diámetro del chorro y pues tenemos la velocidad a la que sale el chorro, entonces podemos saber el flujo volumétrico de un solo chorro. El asunto aquí de este problema, el asunto de este problema es que que una de las variables que estamos observando es que no conocemos la cantidad de chorros que hay. Por lo tanto, aunque sepamos la cantidad de flujo volumétrico a través de un chorro, no podemos saber la cantidad de flujo volumétrico en todo el sistema. Pues no sabemos cuántos chorros hay. Les recuerdo, les muestro el dibujo de la turbina Pelton. Las turbinas Pelton, pues hay veces que tienen un solo chorro. Si este fuera el caso, pues ya sabríamos el flujo volumétrico del sistema. Sin embargo, hay turbinas que tienen una cantidad más grande de chorros. Pueden ser 4, pueden ser 6, entre 2 y 6 es lo habitual. Sin embargo, no podemos saberlo, es lo que nos está preguntando el problema. Así que entonces nuevamente estamos como que confundidos sobre cómo obtener el flujo volumétrico. No podemos aplicar esta ecuación porque no conocemos dos variables, el flujo ni el número de chorros. Entonces hay que buscar encontrar el flujo volumétrico mediante otra ecuación. Esa otra ecuación pues la podemos buscar en este formulario. Al parecer es esta que está aquí. Observen, esto se ve prometedor. La eficiencia hidráulica o la eficiencia de la turbina es un valor que conocemos. La potencia que debe desarrollar la turbina la conocemos. Bueno, vamos a ver, la potencia hidráulica es 0.85. La potencia de la turbina o la potencia que debe desarrollar la turbina también lo conocemos, es 6.000 kilowatts. Entonces, en esta ecuación se ve prometedor, aparece, tenemos este dato, el flujo volumétrico es el que queremos calcular, el peso específico del agua, ese también lo conocemos, bueno, lo consultamos en tablas, de antemano sabemos que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, y finalmente el SAT es nuestra otra elemento que nosotros queremos saber, y bueno, ya lo utilizamos para otra, para obtener otra magnitud. Así que esta va a ser la ecuación a través de la cual vamos nosotros a obtener el flujo volumétrico. Aquí es donde se da una sola ecuación y una incógnita. Entonces, vámonos al pizarrón, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí y de ahí vamos a obtener el flujo volumétrico. Que dicho sea de paso, ya resolvimos el diámetro de la boquilla y el diámetro del rodete, ya lo conseguimos. Ahora estamos por conseguir el flujo volumétrico. Entonces, decía la ecuación así: en la eficiencia hidráulica es igual a la potencia que se extrajo de la turbina
entre la potencia disponible que hay en el agua. La potencia disponible en el agua era el peso específico, flujo volumétrico y carga de elevación, o mejor dicho, salto. Queremos resolverla para el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es igual a, me dicen si me sale correcto el despeje, a la potencia de la turbina, la potencia que desarrolla la turbina, entre el peso específico, entre el salto, entre la eficiencia hidráulica. ¿Qué opinan? ¿Se ve bien el despeje, muchachos? Bueno, ahí dicen por el chat que se ve correcto. No está de más revisarlo nuevamente. Vamos ahora sí a la sustitución. La potencia de la turbina, 6,000 kilowatts, es el equivalente de 6 megawatts. Sin embargo, no hagamos conversiones nosotros, dejemos que la hagan la calculadora. Sabemos de antemano que kilo es por 10 a la 3. Entonces, 6,000 por 10 a la 3 watts entre el peso específico del agua. El peso específico del agua, pues es un dato conocido, 9.81 por 10 a la 3 newtons sobre metro cúbico. Por el salto es un dato que nos entrega el problema, 300 metros. Y finalmente está la eficiencia hidráulica. La eficiencia hidráulica es este dato, 0.85. ¿Me ayudan con esta operación, muchachos? Bueno, déjenme bajar el brillo porque salió el sol. Se ve un poco menos. ¿Me ayudan con esta operación? 2.398. Si lo redondeo a 3 cifras significativas, nos da 2.40. Entonces, la unidad de esta magnitud del flujo volumétrico está en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, aquí me estoy quedando sin espacio, metros cúbicos sobre segundo, 2.40. Entonces, ya tenemos el tercero de 4 elementos que necesitamos para resolver este problema. Vamos por último a la cantidad de chorros. Esto necesitamos una última ecuación. Ahora, finalmente, con la que nos hicieron empezar, pues finalmente ya la podemos obtener. Observen que el número de chorros es igual a 4 veces el flujo volumétrico del sistema entre pi, entre el diámetro del chorro al cuadrado, entre la velocidad del chorro. Entonces, todos esos datos los tenemos. Directamente los vamos a sustituir y con eso terminaríamos con el problema. Entonces, voy a borrar esto rojo, este indicador. Y bueno, vamos a ver si logramos que quepa en el poco pizarrón que nos queda. Decía que el número de chorros era igual a 4 veces el flujo volumétrico entre pi por el diámetro al cuadrado por el flujo volumétrico de, bueno, no era entre el flujo volumétrico, era por la velocidad del chorro. Entonces, voy a sustituir 4 veces el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es aquel dato que acabamos de encontrar, 2.40 metros cúbicos sobre segundo, divido entre pi, divido entre el diámetro del chorro al cuadrado, 0.12 metros, esto al cuadrado. Nuevamente divido entre la velocidad del chorro. La velocidad del chorro es este valor que encontramos por aquí, 75.2 metros sobre segundo. Cierro el paréntesis y bueno, aquí finalmente tenemos la operación que nos entrega el número de chorros. ¿Cuánto nos da el resultado, muchachos? A ver, descuidé aquí, a ver si no lo escribió alguien ya por el chat.
2.82. Bueno, 2.82 chorros, pues no es algo que tenga congruencia, así que simplemente lo vamos a acercar al valor más cercano en enteros. Eso nos va a dar la mejor probabilidad de que tengamos la potencia deseada. Entonces, como mencionan ahí en el chat, entonces el resultado final sería n igual 3 jets, que es lo mismo que 3 chorros. Así que ahí terminamos con el problema. Déjenme subrayar los valores que nosotros nos pidió el problema. Este es el primer resultado que nos pidió el problema. El segundo resultado era el flujo volumétrico, o sea, la cantidad de agua, y los diámetros del rodete y del chorro o del jet. Estos son los 4 resultados, muchachos. Aquí queda resuelto en su totalidad este problema.